Muy buenos días. Agradezco profundamente a Redipe, a la Universidad del Estado de Río de Janeiro y a todas las instituciones que están participando en este evento por la invitación tan generosa que han realizado. Es un honor participar en este encuentro que nos convoca a pensar la educación, los saberes, la inclusión, desde una mirada encarnada, sensible y profundamente humana. Hablo hoy desde los territorios que me habitan. Eh, les cuento, en un rancho, en una de las zonas que desde sus inicios ha sido nombrada como peligrosa en la ciudad de Cali. Este es el distrito de Agua Blanca, territorio que hoy alberga cerca del 30% de la población caleña. Allí aprendí que el rancho no es solo una casa humilde, es un espacio de supervivencia, de ingenio, de calor, de comunidad. Es el lugar donde el fuego se enciende aunque falte luz, donde las madres cocinan esperanza, donde la palabra se vuelve refugio. De este territorio vengo y a este territorio vuelvo cada vez que busco sentido en la educación y en la clínica. Hoy hablo en este espacio como docente de profesionales en primera infancia de la Universidad del Valle y también como docente formadora de psicólogos en clínica, en la maestría clínica de las infancias y juventudes de la Universidad de San Buenaventura, Cali. Con mis estudiantes, ellas, ellos, acompaño procesos donde el cuerpo, el juego, el vínculo y el relato se entrelazan para pensar el modo en que la vida se hace símbolo. En Colombia, el rancho nombra ese espacio donde lo íntimo y lo colectivo se confunden. El fogón donde se conversa, la casa donde se comparte el hambre y el afecto, el territorio donde la comunidad se reúne para cuidar. El rancho es una epistemología viva, un modo de conocer desde el calor, desde la mezcla, desde la vulnerabilidad. Desde esa imagen, que también es mi historia, propongo pensar una pedagogía y una clínica rancheada, una forma de educar y acompañar que no teme a la fragilidad, que convierte la herida en raíz y el conocimiento en comunidad. No vengo hoy a ofrecer respuestas, sino imágenes. Vengo a pensar con ustedes en voz alta cómo las heridas que atraviesan nuestras vidas personales, institucionales y colectivas pueden transformarse en vínculos, en saberes y en esperanza compartida. Por eso he titulado este recorrido Quirón en el rancho, la herida que sabe incluir. Y antes de hablar de heridas que enseñan, contemos entonces la historia. Quirón nació de una trampa del tiempo. Cronos, el dios que todo lo devora, para ocultar su deseo de la ninfa Filira. Este se transformó en caballo. De esa unión nació un hijo imposible, mitad humano, mitad animal. Cuando la madre lo vio, no pudo sostener la escena. Suplicó a los dioses no mirar más y fue transformada en árbol de til. Allí en ese gesto se fundó una herida. La diferencia que desborda provoca huida. La maternidad se interrumpe, la vida se vuelve mito. El niño quedó sin madre ni lugar, pero no fue destruido. Fue educado por las fuerzas de la naturaleza, por el sol Apolo y la luna Artemisa. Creció en la montaña aprendiendo a curar, a tocar la lira, a leer los cielos. Se convirtió en maestro de héroes, Aquiles, Asclepio, Heracles. Su saber no era de biblioteca, sino de cuerpo. En su cuerpo híbrido habitaba la posibilidad de unir saberes que la cultura occidental separó: razón y naturaleza, pensamiento y cuerpo, herida y sabiduría. Hasta que un día en una batalla, Heracles, su discípulo, de los más amados, lo hirió con una flecha envenenada. Quirón era inmortal, no podía morir, pero tampoco sanar.
Su cuerpo quedó abierto al dolor y fue desde esa herida que se volvió sabio, maestro que enseña desde la fisura. Y es precisamente allí donde ocurre la transfiguración. El sanador se convierte en símbolo del sufrimiento consciente, del dolor que no se suprime, sino que se elabora en conocimiento y conciencia. Como diría James Hillman, la herida no se cura, se habita. Es el punto donde el alma respira. Después de mucho sostener este sufrimiento, Quirón ofreció su inmortalidad a cambio de liberar a Prometeo, y fue así como los dioses lo elevaron al cielo como constelación. Desde entonces su cuerpo herido brilla como guía en el cielo, recordatorio de que el conocimiento más profundo no se alcanza evitando el dolor, sino habitándolo. En la tradición junguiana, este mito fue reinterpretado como el arquetipo del sanador herido, aquel que solo puede acompañar el dolor ajeno porque ha reconocido el propio. Para Carl Gustav Jung, la experiencia terapéutica auténtica no consiste en aplicar una técnica, sino en confrontar al otro desde la propia sombra, es decir, desde lo no resuelto, lo vulnerable, lo que aún tiembla dentro de nosotros. Si hablamos de cura, entonces podríamos decir que no proviene del dominio sobre el otro, sino del acto relacional de compartir la herida. En este sentido, Quirón encarna una pedagogía de la fragilidad. Enseña desde la fisura, no desde la perfección. Su cuerpo mestizo entre lo humano y lo animal, entre lo celeste y lo terrestre, cuestiona la lógica de la pureza y del control que ha dominado la historia del saber occidental. En él resuena lo que Donna Haraway llama la condición de la criatura situada, esa conciencia de que todo conocimiento es encarnado, relacional y vulnerable. Quirón es el maestro que enseña no a partir del éxito, sino del temblor, no desde el Olimpo, sino desde el umbral. Esta dimensión liminar lo convierte en una figura de inclusión radical. En su doble naturaleza, el mito anticipa una pedagogía que reconoce la diversidad como principio ontológico. Lo que Filira consideró monstruoso es en realidad la metáfora de aquello que no encaja en la norma, de lo que la cultura expulsa para sostener su idea de orden. El cuerpo de Quirón, mitad humano y mitad animal, es también el cuerpo de quienes encarnan la diferencia. Los cuerpos racializados, feminizados, disidentes, con discapacidad o con diversidad funcional. Los cuerpos que han sido históricamente marginados por no ajustarse al ideal de plenitud. Desde una perspectiva contemporánea, podríamos decir que la herida de Quirón es la herida de la inclusión, el dolor de no pertenecer a una forma única de humanidad. Pero también es el saber que emerge cuando esa exclusión se transforma en potencia. En palabras de Solly Rolnick, el saber del cuerpo surge cuando se lo deja vibrar con el mundo, cuando se lo despoja de la coraza del yo y se lo devuelve a su devenir sensible. El conocimiento que brota del dolor no es conceptual, es vibrátil, afectivo, relacional. Por eso, hablar de una pedagogía de la herida es reconocer que el sufrimiento puede devenir en forma de comprensión. En lugar de negar el dolor, como lo hace la educación tecnocrática que busca rendimiento y eficacia, esta pedagogía propone cultivar la conciencia del límite, educar para ser, diría Amorim. Es aprender a vivir con la incertidumbre, con la imperfección y la fragilidad del mundo. Y esa conciencia de interdependencia solo puede surgir cuando reconocemos que toda existencia está atravesada por la herida de la vida misma. Así Quirón no representa solo al terapeuta o al maestro, es la imagen de una humanidad
que se sabe incompleta y por eso capaz de empatía. Su constelación en el cielo no es un triunfo, sino una memoria, la del dolor transformado en sabiduría. Y en tiempos donde la exclusión, la violencia y la indiferencia siguen marcando los cuerpos, recordar a Quirón es recordar que la verdadera educación inclusiva no busca corregir al diferente, sino aprender de su diferencia. En esta primera mirada, el mito se vuelve pedagogía porque nos enseña a pensar el saber como un acto relacional, no como acumulación de contenidos. Nos recuerda que el conocimiento nace del vínculo, del cuidado, de la experiencia encarnada. Por eso, la herida no es obstáculo, es método. Como escribiría Leonardo Boff, solo quien ha sangrado por amor puede comprender la fragilidad del otro y protegerla. La pedagogía de la herida, entonces, no se enseña con manuales. Se aprende al calor del acompañamiento en los espacios donde el saber se vuelve cuerpo y el cuerpo se vuelve saber. Quirón es, en este sentido, un maestro de la inclusión, el que enseña que no hay aprendizaje sin afecto, ni afecto sin herida. El mito de Quirón no comienza en la sabiduría, sino en el horror materno. Y quiero hacer un zoom en este aspecto. Cuando Filira contempla al hijo que ha engendrado, mitad hombre, mitad caballo, no ve al niño, sino al monstruo. Ese instante de rechazo materno eh, inaugura una pedagogía trágica de la diferencia. Lo que no puede ser comprendido se expulsa. Lo que no encaja en la forma de lo esperado se convierte en amenaza. Filira pide a los dioses que la transformen en cualquier otra cosa con tal de no mirar su creación. Los dioses, en su compasión ambigua, la convierten en un árbol de tilo. Así, el mito inscribe un doble movimiento: la huida de la madre ante lo que no puede sostener y la persistencia simbólica del amor transfigurado en árbol. En términos psíquicos, esta escena es un espejo de las múltiples exclusiones que marcan nuestra historia cultural. Lo monstruoso, dice Kristeva, es aquello que el yo debe expulsar para mantener su coherencia, lo abyecto, que asegura la frontera entre lo puro y lo impuro, entre lo humano y lo que amenaza su orden. La monstruosidad de Quirón, como la de tantos cuerpos y existencias históricamente marginadas, revela el límite del amor social. Allí donde la diferencia desborda los marcos de reconocimiento, el vínculo se rompe. Desde la perspectiva de la educación inclusiva, esta escena puede leerse como una metáfora de la institución que, al enfrentarse a lo que no comprende, una niña con diversidad funcional, un estudiante que no responde al modelo hegemónico, una subjetividad que interroga las formas establecidas, pues elige convertirse en tilo, es decir, permanecer en pie, inmóvil, ofrece sombra, pero no contacto, estructura, pero no vínculo. Y sin embargo, en esa aparente inmovilidad del árbol, también se esconde una sabiduría vegetal del cuidado, una memoria de lo que no desaparece del todo. El árbol, símbolo del sí mismo en la psicología junguiana, representa la posibilidad de enraizar la herida en la vida. Jung escribe que el árbol es una imagen de individuación, hunde sus raíces en la oscuridad de la tierra y se eleva hacia la luz uniendo lo inconsciente y lo consciente. Filira, la madre de Quirón, al convertirse en tilo, transforma el rechazo en permanencia. Lo que fue dolor se vuelve raíz, sombra, refugio, por designio de los dioses. Esta metamorfosis puede pensarse como una pedagogía de la transfiguración, el acto de no negar el dolor,
sino darle una nueva forma simbólica. Lo que no puede sostenerse como madre se sostiene como árbol. Lo que no puede abrazarse se vuelve espacio de sombra. En esta clave, el mito enseña que la exclusión puede volverse fuente de conocimiento si es elaborada, no negada. El gesto de Filira se repite en la historia de la educación moderna. Nuestras instituciones, formadas bajo el ideal de la universalidad ilustrada, han construido su autoridad sobre la base de un sujeto único, como sabemos, racional, masculino, blanco, occidental, sin discapacidad, sin mestizaje. Todo aquello que excede esa figura ha sido nombrada como otro, anormal, deficiente, problemático. Y como lo advierte Boaventura de Sousa Santos, el conocimiento moderno es abismal. Separa a la humanidad completa en dos zonas, la de los plenamente humanos y la de los subhumanos. Esa línea abismal atraviesa también nuestras pedagogías, nuestras clínicas y nuestras políticas de inclusión. En esa lógica, la educación inclusiva suele operar como corrección, integrar a quienes fueron excluidos, pero sin transformar el paradigma que los excluyó. Se abren las puertas, pero las reglas del juego permanecen intactas. Es lo que Catherine Walsh llama la trampa de la inclusión liberal. Una inclusión que domestica la diferencia en lugar de dejarse afectar por ella. Desde una mirada decolonial, la inclusión auténtica no consiste en integrar al diferente en el sistema, sino en dejar que la diferencia transforme el sistema mismo. Es aquí donde el mito de Quirón y la metáfora del rancho se encuentran. Ranchear la clínica y la pedagogía es no huir ante la diferencia. Es quedarse donde duele, permanecer allí donde el conocimiento no tiene respuesta inmediata. Si Filira simboliza la huida de la forma instituida, el rancho representa el regreso a la intemperie del vínculo, el espacio donde se pueden sostener las mezclas y los temblores. El rancho no expulsa lo híbrido, lo hospeda, no teme a la monstruosidad, la nombra y la acompaña. Podríamos decir que el primer momento del mito, el nacimiento monstruoso, corresponde a la decisión ética del rancho, no negar la diferencia, sino abrirle el lugar. En términos pedagógicos, es la capacidad de acompañar lo que no se comprende todavía, de sostener sin etiquetar, de ofrecer un fogón donde las subjetividades diversas puedan hablar su propio lenguaje. Ese gesto de permanecer ante lo inédito es ya una forma de inclusión radical. El segundo momento, cuando Heracles hiere a Quirón con la flecha envenenada, revela la naturaleza del vínculo educativo y terapéutico. La herida no proviene del enemigo, sino del discípulo, del otro que se acompaña. Toda relación de aprendizaje y de cuidado implica riesgo. Nadie sale ileso del encuentro con la alteridad. Quirón no puede morir ni curarse. Vive con la herida abierta, pero de ella aprende a sanar a otros. Ese es el gesto del rancho, acompañar desde la vulnerabilidad compartida, reconocer que el saber no nace de la distancia, sino del temblor del encuentro. En la clínica y pedagogía rancheada, el vínculo no es un medio para llegar al conocimiento, es el conocimiento mismo. Se aprende a través del afecto, se enseña desde la herida. La terapeuta o la maestra rancheada no son figuras invulnerables, son cuerpos en proceso en los que el aprendizaje o la curación ocurren al mismo tiempo. Otra vez cito a James Hillman diciendo que la herida es el lugar donde el alma puede hablar, es la grieta por donde se filtra lo esencial. El rancho es en este sentido la casa de las grietas, un espacio donde el dolor se escucha, no se corrige. Finalmente, el tercer momento del mito, cuando Quirón renuncia a su inmortalidad y asciende al cielo como constelación.
puede entenderse como la dimensión simbólica y comunitaria de la práctica rancheada. El sanador que acepta su herida se transforma en saber compartido, en figura de orientación colectiva. Su dolor personal se vuelve memoria cultural. Del mismo modo, en el rancho, las experiencias individuales se transfiguran en relatos, canciones, rituales, escenas de aprendizaje que reparan los tejidos entre los cuerpos. El fogón en nuestra constelación terrestre, el punto de luz donde las heridas se cuentan y se vuelven historia común. Así, el mito entero puede leerse como una pedagogía rancheada de la inclusión. El nacimiento monstruoso nos enseña a sostener la diferencia, la flecha envenenada a acompañar el dolor, la transfiguración celeste a transformar la herida en vínculo. Allí donde Filira se convierte en tilo para no ver, el rancho abre su casa para mirar, escuchar, abrazar. Allí donde la educación moderna clasifica, la pedagogía rancheada cocina lentas comprensiones. Y allí donde la clínica tradicional busca corregir, la clínica rancheada se sienta junto al síntoma y le ofrece agua. Como advierte Morín, todo conocimiento verdaderamente complejo nace en el punto donde los saberes separados se encuentran y se fecundan. El rancho es precisamente ese punto de encuentro, un lugar donde los saberes académicos se mezclan con los populares, donde la herida se vuelve maestra y la diferencia maestra de vida. En esta lectura que les propongo, Quirón en el rancho no es solo una metáfora clínica, sino una epistemología del cuidado, una forma de entender el conocimiento como acto de amor y de reciprocidad. El mito nos recuerda que la exclusión no es solo social, sino también epistémica y que sanarla requiere volver a mirar el conocimiento desde el cuerpo, la emoción y la tierra. El rancho, como el árbol de tilo, enraiza lo excluido y lo convierte en sombra fresca para la comunidad. Allí cada herida es semilla de sabiduría, cada diferencia raíz de una nueva forma de estar juntos. Y así es como hablar del rancho es hablar de un modo de estar en el mundo. No se trata solo de un espacio físico, sino de una forma de pensamiento, de relación y de presencia. El rancho es una casa abierta y permeable, un territorio sin muros donde el saber circula como el aire, entre cuerpos, gestos, silencios y fogones. Su origen no está en la academia, sino en la vida, en las conversaciones que surgen mientras se cocina, se cría o se cuida. El rancho, en tanto figura simbólica, no produce conocimiento, lo cultiva. Es una epistemología de la lentitud y del afecto, una forma de comprender en la que el saber no se acumula, sino que se enlaza. Allí el tiempo no se mide por la eficiencia, sino por la maduración de los vínculos. En la clínica y la pedagogía rancheada, el saber se gesta en la convivencia. No hay distancia entre quien acompaña y quien es acompañado. Ambos se sientan al mismo fuego. Es un saber que no se impone desde arriba, sino que se teje horizontalmente en resonancia con lo que Donna Haraway llama la responsabilidad de habitar el mundo en compañía. En el rancho, acompañar significa precisamente eso, responder al otro desde la copresencia, no desde la corrección. La práctica rancheada se funda en un principio radicalmente inclusivo. Nadie queda afuera. No porque todos sean iguales, sino porque todas las diferencias tienen lugar. Lo diverso no se integra a la fuerza, se entrelaza. Lo herido no se repara apresuradamente, se acompaña. En ese sentido, el rancho es una metáfora viva de la inclusión educativa y la clínica como tejido afectivo, no como política de adaptación. En el rancho el conocimiento no se transmite, sino que se comparte en acto, en la convivencia. Cada quien trae su saber, la curandera, la abuela, la terapeuta, la niña, y lo pone al fuego común. Lo que emerge es un saber coral, un pensamiento encarnado en las relaciones.
Este modo de saber recuerda lo que Jessica Benjamin llamó intersubjetividad, reconocimiento mutuo, el momento fundante del sujeto. El rancho no es entonces un espacio de instrucción, sino de reconocimiento, una pedagogía donde la existencia del otro valida la propia. La educación y la clínica de rancheadas no parten de la pregunta ¿qué falta?, sino ¿qué vibra aquí? Esa vibración, ese pulso que se percibe entre los cuerpos, es lo que Sueli Roinick llama el saber vibrátil, un conocimiento que no se formula como idea, sino que se siente como alteración en la piel. En el rancho, ese saber vibra al ritmo de los cuerpos presentes. Es un conocimiento táctil, olfativo, sonoro. Por eso el rancho también es una epistemología del cuerpo. En la tradición de la psicología relacional, Daniel Stern mostró que las primeras formas de conocimiento humano no son conceptuales, sino afectivas y corporales. El niño y la niña comprenden el mundo a través de la sincronía emocional, del ritmo, del tono, del gesto. En el rancho, esta sabiduría primera se preserva, se aprende por resonancia, se enseña por presencia. El cuerpo no es obstáculo para el pensamiento, es su condición. Frente a la racionalidad abstracta y disciplinaria, el rancho reivindica lo que Boaventura de Sousa Santos denomina epistemologías del sur, formas de conocimiento que emergen de las luchas por la dignidad y que se fundan en la experiencia del cuidado y la resistencia. Ranchear en este sentido es un gesto decolonial, una manera de pensar desde el territorio, desde el barrio, desde el calor de los cuerpos que viven y padecen. La pedagogía rancheada entonces no enseña a dominar el mundo, sino a vincularse con él. Es una pedagogía para ser, no para hacer. En ella las categorías de lo humano y lo no humano, de lo relacional y lo sensible se desdibujan. Como recuerda Morín, la educación del futuro debe enseñar la condición humana, la unidad y la diversidad del ser. El rancho es precisamente ese lugar donde la humanidad se reconoce como mezcla, como pluralidad encarnada. El rancho es también una ética del cuidado, no del control. Frente a la pedagogía tecnocrática que mide, evalúa y certifica el rancho escucha, abraza y acompaña. Cuida sin posesión, enseña sin jerarquía. En palabras de Leonardo Boff, cuidar es más que un acto, es una actitud. Implica una ocupación, una preocupación, una responsabilidad y un compromiso afectivo con el otro. Desde esa ética, la fragilidad deja de ser falla y se convierte en vía de conocimiento. En el rancho, los cuerpos que tiemblan enseñan a los otros a sentir. Las heridas compartidas se vuelven pedagogía. Ranchear la clínica es una forma de devolver alma a la práctica terapéutica y pedagógica. Reintroducir el símbolo, el tacto, la respiración, el ritual. En esa dimensión simbólica, el conocimiento no se clausura en el diagnóstico o el error, sino que se abre al relato, a la danza, a la imagen. Podría decirse que el rancho es la versión latinoamericana de la constelación de Quirón. No está en el cielo, sino en la tierra. No brilla distante, sino que arde en lo cotidiano. Así como Quirón enseñaba a sanar desde su herida, el rancho enseña a cuidar desde la vulnerabilidad. En ambos, el conocimiento surge del dolor elaborado, del afecto consciente y del deseo de permanecer juntos a pesar de la diferencia. Por eso, hablar del rancho es hablar de una epistemología inclusiva, una forma de saber que no busca eliminar las tensiones, sino convivir con ellas. Como diría Haraway, se trata de hacer parentesco, crear vínculos improbables entre humanos y no humanos, entre lo visible y lo invisible, entre la herida y la esperanza. Esa es la esencia del rancho. Hacer parentesco con lo que duele. Convertir el sufrimiento en comunidad. Para terminar, tendría para decirles que educar para ser entonces
esta que nos convoca, esta conferencia, este congreso. Educar para ser es una tarea profundamente política y a la vez espiritual. Implica despojar la educación de su vocación de domesticación y devolverle su función originaria, formar conciencia de vida. No una vida restringida al ser humano, sino una vida entrelazada, donde el saber se entienda como práctica de coexistencia. El simposio al que hoy nos convoca Redipe, Educación, Saberes e Inclusión, nos recuerda que el conocimiento que se ejerce para sí, para los intereses individuales o institucionales, desteje la trama vital, mientras que el conocimiento para ser la reconstituye, la vuelve fértil. En esa clave, la pedagogía rancheada encarna lo que podría llamarse una educación para ser desde la herida. Una pedagogía que reconoce la vulnerabilidad como condición de humanidad y la relacionalidad como fuente de saber. En ella, el acto de enseñar se asemeja más al gesto de cuidar que al de instruir. El rancho entonces no produce resultados, sino presencias, no genera competencias, sino vínculos, no mide, sino que escucha. La educación para ser, tal como la propongo desde esta lectura quirónica y rancheada, es una pedagogía de la cohabitación, una pedagogía que nos enseña a estar con el otro sin pretender poseerlo ni entenderlo del todo, porque la inclusión no se decreta, se practica. Y el rancho, como Quirón, como el tilo de Filira, como la constelación que aún brilla, nos recuerda que el saber más profundo no proviene del control, sino de la convivencia con la herida del mundo. Si Filira fue árbol y Quirón constelación, nosotros somos los aprendizajes de ese linaje simbólico. Árboles que enraizan sus pérdidas y estrellas que aprenden a alumbrar sin desaparecer. Cada aula, cada sala, cada fogón puede ser un pequeño cielo, donde las heridas brillen juntas, recordándonos que la fragilidad también es forma de luz. Muchas gracias.